En este video revisaremos algunos elementos de la función afín, lineal y constante, y también la función cuadrática, ¿ya? Entonces, con respecto a las funciones de comportamiento lineal, este es un contenido que tú puedes encontrar en tu libro CPECH en las páginas 60 y 61, ¿ya? Las funciones de comportamiento lineal corresponden a una relación entre dos variables cuya representación en el plano cartesiano es siempre una línea recta. Estas siempre se pueden representar de la forma y igual a mx más n, donde m corresponde al valor de la pendiente y n al del coeficiente de posición. La pendiente es la orientación sobre cómo está inclinada esa recta. Puede ser positiva, negativa o cero. Y el coeficiente de posición indica dónde la recta pasa y toca al eje Y, ¿ya? De acuerdo a los valores de estas constantes, se pueden clasificar como afín, lineal o constante. Función afín corresponde a funciones cuya representación gráfica es una recta no paralela a ninguno de los ejes del plano cartesiano y no pasa por el origen de este. En este caso, la pendiente y el coeficiente de posición deben ser siempre diferentes de cero. Función lineal corresponde a una función cuya representación gráfica es una recta que pasa por el origen del plano cartesiano. En este caso, la pendiente debe ser diferente de cero y el coeficiente de posición igual a cero. Función constante corresponde a aquellas funciones cuya representación gráfica es una recta paralela al eje X. Eso quiere decir que tiene pendiente cero. Una función del tipo f de x igual a mx más n se puede determinar si se conocen dos puntos de ellas, x sub 1 e y sub 1 y x sub 2 e y sub 2, a través de la siguiente fórmula. Desarrollaremos la pregunta 28 del modelo de proceso de admisión 2020 publicado por el DEMRE, donde se representa gráficamente el modelamiento del precio del azúcar en función de la masa del azúcar. Luego se enuncia una relación entre el azúcar y la harina, ¿ya? En este caso, se trata de una función lineal, cuya pendiente se puede obtener a través del par de puntos 0,0 y 10,3000, y resulta m igual a 300. Luego, el kilo de azúcar cuesta 300 pesos y como 2 kilos de azúcar representan a 3 kilos de harina, entonces el kilo de harina cuesta 200 pesos. Por lo que la función que permite determinar el precio de x kilos de harina es mx igual a 200x. En la PSU, este tipo de preguntas relacionadas con este tema en el año 2018-2019 ha sido alrededor de 3. Bien, abordemos la función cuadrática, que podemos encontrarla en el libro entre las páginas 68 y 69, ¿ya? Las funciones cuadráticas son de la forma ax cuadrado más bx más c, con las constantes a distintas de 0 y los demás números reales, ¿ya? Su representación gráfica corresponde a una parábola, que puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si a es mayor que 0, hacia arriba, y si es menor que 0, hacia abajo. El vértice de la parábola está asociado a una función cuadrática, indica el punto donde la función cambia su comportamiento, si es decreciente o viceversa, ¿ya? Para determinar la abscisa de este punto se calcula como menos b partido en 2a, y luego este valor lo reemplazas en la función cuadrática para obtener la ordenada, que además es el mayor o menor valor de la función, dependiendo de su concavidad. Con respecto a la o las eventuales intersecciones de la función con el eje X, estos valores corresponden a la solución de una ecuación cuadrática, ax cuadrado más bx más c igual a 0, que pueden calcularse con la siguiente fórmula. Y la intersección de la función con el eje Y corresponde al punto 0,c. Comentemos la pregunta 31 del modelo de proceso de admisión 2020 publicado por el DEMRE, definida como ax cuadrado más 5x más 3c con a mayor que 0, a por c igual a menos 8, en donde se pide identificar la mejor representación de esta gráfica de f. Analizando la expresión, se puede concluir que la abscisa del vértice es menos 5 partido en 2a,
Y como A es positivo, la coordenada X del vértice es negativa, dejando de ser las opciones válidas los gráficos propuestos en la alternativa B, C y D. Luego, la ordenada del punto corta el eje Y en 13 y como AC es igual a menos 8 y A es positivo, se deduce que C es negativo. Entonces la gráfica de esta función corta el eje Y en su parte negativa. Por lo tanto, el gráfico que mejor representa esta función está propuesto en la alternativa A. Con respecto a las preguntas, a la cantidad de preguntas de este tema, en el proceso de admisión 2018 y 2019, podemos decir que han aparecido entre 2 y 3 preguntas. Síntesis: los conceptos más importantes vistos en esta clase son los elementos de las funciones de comportamiento lineal, pendiente, coeficiente de posición y la relación con su representación gráfica. 2. Los elementos de la función cuadrática, concavidad, vértice e intersecciones con los ejes coordenados y su relación con su representación gráfica. Recuerden revisar los PPT, cápsulas y solucionarios digitales relacionados con estos temas. Si tienes dudas, puedes contactarnos de 2 maneras: con el profesor online en tu intranet o mediante los comentarios del video en YouTube. Éxito.